Este va a ser el primero de una serie de videos en donde el grupo número 8 de prácticas intermedias va a intentar explicar y desarrollar el tema del framework ZK de una manera más extensa, podría decir. Eh, Antes de empezar a desarrollar toda la práctica que conlleva este laboratorio, primero es importante que definamos la teoría que vamos a estar manejando. Mi nombre es Brandon Chitay y yo voy a empezar definiendo todos estos términos que son importantes para el manejo del framework ZK. Por eso vamos a empezar con la terminología. Como primer punto, tendríamos que definir qué es un framework. Un framework es un entorno de trabajo que hace referencia a un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de solución. ¿Qué frameworks son los más conocidos hasta el momento? Podemos encontrar a Node.js, Express, Ruby on Rails, Django, Java, Python y entre otros, ¿verdad? Serían los más importantes. El siguiente término que deberíamos definir es AJAX, que es un acrónimo para Asynchronous JavaScript and XML. Es una técnica para desarrollo web que implica crear aplicaciones interactivas, las cuales se ejecutan del lado del cliente y permiten una comunicación constante con el servidor de manera asíncrona. Uno de los términos que son básicos e importantes para este framework sería la programación conducida por eventos. La programación conducida por eventos es un paradigma de programación en el que tanto la estructura como la ejecución del programa es determinada por los sucesos que ocurren dentro del sistema. Esto se refiere de que no es como la programación que estamos acostumbrados, que es lineal, sino de que nosotros programamos un evento y este es ejecutado solo cuando el usuario ejecute ese evento. Por ejemplo, en esta imagen vemos que el, el método de hacer login es desencadenado cuando el usuario da clic en el botón login. El siguiente término sería azul, que significa XML User Interface Language, que es un lenguaje marcado de interfaz de usuario desarrollado por Mozilla. XHTML es un Extensible Hypertext Markup Language, que es básicamente un HTML expresado como un archivo XML válido. Otro de los conceptos que son importantes sería el pipelining, que es una técnica para implementar simultaneidad a nivel de instrucciones dentro de un solo procesador. Eh, el término SULP, que es un lenguaje, bueno, este término entra en varios conceptos. Podría decirse que SULP es un lenguaje de marcación de interfaz de usuario en el framework ZK. También está diseñado para habilitar a desarrolladores para que desarrollen interfaces de manera rápida y eficiente. También permite al desarrollador mezclar diferentes lenguajes de marcación, tales como el lenguaje SUL de Mozilla y el XHTML, todos en la misma página. Además, SUL permite a los desarrolladores incluir código JavaScript o Java, que es interpretado por el Bean Shell y usa expresiones para manipular los componentes y acceder a los datos. Este término sí es un poquito extenso, pero va a ser explicado a mayor profundidad ya cuando estemos viendo la parte práctica. El serverless. Serverlet es una clase en el lenguaje de programación Java que se utiliza para ampliar las capacidades de un servidor. Esto significa que son la contraparte en Java para las tecnologías de contenido dinámico en la web. El uso más común de serverlets es generar páginas web de forma dinámica a partir de los parámetros de la petición que envíe el navegador web. ¿A qué se refiere esto? De que, digamos, cuando nosotros hagamos una interacción con la página web, esta no va a tener que ser recargada en su totalidad, sino más bien va a ser recargada solamente la parte que necesita ser recargada. Entonces, esos serían los conceptos bases para
el framework ZK, entonces ya podríamos definir y tener más confianza en que vamos a comprender qué es el framework ZK en sí. Pues el framework ZK fue desarrollado por POSIX Corporation y su última versión estable se encuentra en 9.1.0, que fue lanzada el 6 de junio del año 2020, siendo un entorno pensado para es multiplataforma y se distribuye bajo la licencia LGPL Sol. Además, ZK es un framework que permite construir aplicaciones web y aplicaciones móviles sin tener que aprender JavaScript o Ajax, lo que permite que su curva de aprendizaje sea muy amigable con los desarrolladores. El núcleo de ZK es un mecanismo conducido por eventos basados en Ajax, sustentado sobre más de 70 componentes en Zool y 80 componentes en XHTML. Si recordamos un poco de los conceptos que estuvimos viendo, el framework ZK nos permite mezclar los componentes Zool y los componentes HTML, por lo que tendríamos un total de, bueno, más de 150 componentes que ya vienen precargados y que nosotros podríamos utilizar simplemente llamándolos dentro de nuestro código. Además, los programadores diseñan las páginas de su aplicación en componentes Zool XHTML que son ricos en características y los manipulan con eventos disparados por la actividad del usuario final. Es similar al modelo de programación encontrado en las aplicaciones basadas en interfaz gráfica de escritorio. Entonces, voy a proceder a explicar tal vez de manera general el flujo en el que fluye la información dentro del framework ZK. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando yo, digamos, una interfaz de usuario que yo como desarrollador pretendo crear, que bien sería un form para registrar un usuario o una persona. Como podemos ver, tiene los inputs, checkbox, un calendario, un checkbox de aceptar términos de uso y finalmente el botón de resetear y el botón de confirmar. Entonces, vamos a ver cómo se representaría esto. Digamos, este código es la representación de este formulario. Como podemos ver aquí, tal vez las partes más importantes sería notar de que, recordando que Zool es un lenguaje XML que es sencillo de leer, este ejemplo de código, como mencioné, está representando el formulario anterior. La primera línea tenemos esta que representa un componente. Algunos de estos componentes son capaces de contener otros componentes como hijos dentro de ellos. En este caso, el componente window contiene a un componente grid. Entonces podríamos decir de que el componente grid es hijo del componente window. Y a su vez grid contiene hijos como columns, outshead, rows, que a su vez tienen uno o más hijos. Además podemos observar que en la línea 32 al darle, sería necesario darle un ID a los componentes para que podamos controlarlos mediante el UI controller. Como podemos observar, trabajar con ZK es similar a trabajar con bloques, que podemos combinar, mezclar unos entre otros para crear nuevos componentes. Para cumplir con los requisitos específicos, esto realmente incrementa bastante la reusabilidad y la modularidad del software. Además, utilizando ZK, el acercamiento llamado centrado en el servidor, lo que significa que los desarrolladores agregan funciones para responder a eventos de los componentes que son accionados por las interacciones del usuario, que sería casi el mismo concepto que la programación conducida por eventos. Entonces, vamos a definir un poco sobre lo que es el controller, sería la clase que va a darle esa interacción a los componentes. Para controlar la interfaz de usuario necesitamos implementar una clase controller que herede el comportamiento del selector composer. Selector composer, que es una clase propia del framework ZK. Luego recuperamos el objeto Java del componente utilizado. Luego recuperamos el componente
que nosotros querramos controlar utilizando el decorador wire. Este decorador wire va a ir previo a la declaración de un nuevo objeto. Es importante que este objeto tiene que tener el nombre que nosotros pusimos de ID en el componente de XML. Ahora, al hacer esto, podemos manipular la interfaz de usuario accediendo a las variables de estos objetos anotados. Em, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo en pantalla, en la línea 7 y la línea 10 son variables para los componentes en la sección anterior. Es importante notar que indica wire corresponde al ID especificado en SUL. Esto es muy importante. De lo contrario, no vamos a poder hacer este link entre los dos objetos. Ahora, después de hacer esto, podremos usar el controlador que recién definimos en el componente que deseamos utilizar. En este ejemplo, al aplicar al controlador el componente padre, podremos controlar todos los componentes hijos dentro de este. Para aplicar los controladores utilizamos el comando apply y hacemos referencia al nombre del controlador. Como podemos ver, aquí es donde yo estoy haciendo el apply del controlador que acabo de definir. Es decir, que al componente Windows yo le estoy aplicando un controlador que yo defino. Eso quiere decir de que podría tener yo múltiples controladores e ir aplicando uno u otro según sea conveniente. Eh, pero, digamos, una de las cosas tal vez más llamativas de utilizar este framework sería este comportamiento que estamos viendo en pantalla. Si nosotros quisiéramos hacer esta interacción, deberíamos tal vez recurrir a JavaScript o si no, renderizar de nuevo la página solo para hacer notar este cambio tan pequeño. Entonces, vamos a ver cómo se haría esto en el framework ZK. Por ejemplo, en controlar las acciones de usuario. En este ejemplo, nosotros desearíamos que el botón Submit Button esté desactivado por defecto y que solamente pueda ser utilizado por el usuario cuando éste marque la opción de que está de acuerdo con los términos de uso. Como ZK es un framework impulsado por eventos, la acción del usuario se maneja escuchando los eventos del componente. ZK proporciona la anotación listen, que se puede utilizar en un método para escuchar los eventos de un componente que especifique. Para lograr la función anterior, podemos anotar un método que pueda escuchar un evento onCheck de la casilla de verificación aceptar términos de uso. Siempre que un usuario marque o desmarque la casilla de verificación para activar el evento onCheck, ZK invoca el método anotado. Implementamos además el efecto del IU anterior, cambiando las propiedades del componente Java en el método que anotamos anteriormente. Para este ejemplo podemos notar que en la línea 14 usamos el anotador listen para declarar que un método se encargará de manejar el evento onCheck del componente con ID AcceptTernBox. En la línea 17 y 18 activamos y mostramos el icono check en el checkbox de términos de uso. Por otro lado, en la línea 20 y 21 hacemos la operación anterior, que sería desactivamos el botón y quitamos el icono de check del checkbox. Gracias a este comportamiento podemos fácilmente nosotros añadir cualquier tipo de comportamiento o interacciones, microinteracciones que nosotros queramos a al diseño de la interfaz de usuario. Gracias a todas estas características y a la sincronización de componentes y el pipeline entre clientes y servidores que se realiza automáticamente por el motor, los usuarios finales obtienen una interacción y respuesta que es muy similar a las respuestas que proporciona una aplicación de escritorio, mientras que la complejidad de desarrollo para lograr esto es similar a la que tendrían, bueno, básicamente sería más simple que estar desarrollando todo esto de la manera tradicional. Y bueno, ese sería el flujo de la información y de los eventos, cómo se manejan. Eh, de la manera teórica, mi compañero va a continuar un poco más con la teoría y después de él finalmente vamos a empezar con la práctica.
Muchas gracias.